A ver, únicamente recapitulando de qué se trata esta escuela de líderes. Nosotros estamos siguiendo esta escuela de líderes buscando crecer en diferentes herramientas para poder eh, llevar, tal como dice este seminario en su nombre, un liderazgo sobre un grupo de hermanos, sobre un grupo de personas. Y para esto estamos revisando diferentes áreas. Ya tuvimos una introducción, ya tuvimos la sesión de habilidades del líder católico y hoy día estamos teniendo la sesión de cómo predicar, segunda parte, porque la primera parte ya la vimos la semana pasada. Eh, También les compartía que es importante que sepan que va a haber un módulo de una clase solo para saber cómo compartir el testimonio, otro de cómo cómo animar la oración comunitaria, etcétera, etcétera. Entonces no quiero profundizar en esos temas que si bien hacen parte de esta charla, pues van a también a tener su espacio particular. Ya vimos esto de un líder cristiano, si un líder nació se hace, ya vimos todas estas habilidades de un líder católico, los tipos de comunicación ya los pasamos y la semana pasada nosotros empezamos con este módulo de cómo predicar. Voy a hacer una introducción súper breve de lo que se vio la semana pasada para todos poder tener un seguimiento de los temas que estamos, valga la redundancia, siguiendo todos en estas sesiones. A ver, un momento que estoy haciendo tonteras. Un momento. Esto es lo que yo quería hacer. Ahí estamos. Entonces, habíamos visto cómo predicar, las claves para ordenar la predicación, la enseñanza y la meditación, y habíamos tenido esta guía base. La semana pasada nosotros profundizamos en los aspectos de quién puede predicar, y para esto habíamos tenido 3 citas que evidentemente hoy día ya no las vamos a ver, esa sesión de la semana pasada, que Marcos 16:15, 1 Corintios 12 y Hechos 1:7. Analizamos cada una de estas citas para nosotros llevarnos la conclusión de que todo el mundo puede predicar. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Todos pueden predicar porque todos podemos ser testigos, porque todos podemos y estamos llamados a ser testigos del Señor. Entonces, a la primera pregunta decimos, ¿quién puede predicar? Pues todos podemos predicar, pero, y también lo analizamos la semana pasada, no todos estamos llamados a ser profetas, ni todos estamos llamados a ser doctores, ni todos estamos llamados a tener el don de milagros, de auxilios o a gobernar, que esto les marcaba la semana pasada, que eso, por ejemplo, si lo tienen Andrés y Rosita, no todos están llamados a ser obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Que cada uno tiene que encontrar cuál es su misión dentro del cuerpo de Cristo. Eso ya lo vimos la semana pasada. Dicho esto, nosotros decíamos, bueno, pero todos podemos predicar, no todos seremos maestros, no todos seremos directamente ejerciendo el don de llevar la palabra de Dios a las personas, pero predicar podemos todos. Esto ya lo aprendimos. Segunda parte. Nosotros habíamos dicho entonces, ¿qué se debe predicar? Ya sabemos que todos. Entonces decíamos, ¿qué se debe predicar entonces? Y nosotros nos basamos en 1 Corintios 1, 17, 25 y lo que dijimos es nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, que es la buena noticia, y a predicar a Cristo y Cristo crucificado. Esto ya lo explicamos la semana pasada con detalle, que es lo que dice la Escritura, que básicamente si vas a predicar algo, predicas la buena nueva de Dios, el Evangelio, que es lo que nos manda el apóstol Pablo, y predicamos a Cristo y Cristo crucificado. El tercer módulo que vimos la semana pasada tenía que ver en decir, bueno, ya sé quién puede predicar, ya sé qué es lo que tengo que predicar, entonces, ¿cuáles son los contenidos y fuentes? Entonces decíamos que hay 3 tipos de enseñanza que las personas pueden entregar a un grupo de personas que están recibiendo estos mensajes. Hay 3 tipos de enseñanza. Hay el testimonio, la catequesis y las charlas de espiritualidad. Y decíamos que es importante nosotros tener bien diferenciado uno de otra, que era bien importante diferenciar cuándo estoy dando un testimonio, cuándo voy a dar una catequesis y cuándo voy a dar una charla de espiritualidad. Respecto del testimonio, nosotros veíamos los 3 aspectos
grandes que debemos tener en cuenta. Insisto que, como ya lo explicamos ahorita a un inicio, nosotros vamos a tener un módulo solo para hablar de cómo presentar el testimonio. Nosotros vamos a recordar mucho acerca de las claves para dar bien el testimonio de uno, testimonio, testificar. Que de hecho, dicho sea de paso, esto no lo dije la semana pasada, si alguno tiene dudas, esto también viene de testículos, porque a los romanos para ser testigos les obligaban a cogerse, a los soldados a cogerse los testículos con las manos, y de ahí viene testículo, dar testimonio y demás de una forma de jurar, ¿no? Pero es como dato de cultura nomás. Bueno, recordar a quién predico era lo que nosotros decíamos, y para esto habíamos leído Lucas 8, y habíamos visto también Lucas 13, que era la parábola del sembrador, y hablábamos de este tema de que yo estoy llamado a lanzar la semilla, pero no, mi misión no es estar convenciendo a nadie. Yo, cuando cuento mi testimonio, no tengo que convencer a nadie, a mí me basta con contar lo que Dios ha hecho conmigo, porque el Señor únicamente me llama a lanzar la semilla, y ya después Él verá dónde florece esto. Incluso hablamos de lo de Pablo y lo de Apolo, de decir, uno a Pablo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el que quiso crecer es el Señor. Entonces decíamos que siempre hay que recordar que yo predico a Cristo, que estoy que tener mucha conciencia de que predico a Cristo y de que no estoy predicando a un grupo. Yo no predico para que las personas quieran más a Abba Pater, quieran a Emaús, quieran a Lazos de Amor Mariano, para que las personas le quieran a Hakuna, le quieran a Opus Dei. Yo no predico a ningún grupo, ni siquiera se predica a la iglesia, porque yo predico para que se hagan católicos y no sé qué. Esto no está bien. Siempre hay que marcar que yo predico a Cristo, que es lo que ya vimos en el primer módulo, en esto que se debe, en el segundo módulo, de qué se debe predicar. Siempre yo predico a Cristo, teniendo en cuenta que si predico a Cristo, yo lanzo la semilla y pues ya cada semilla quedará. Después decíamos, pero sí, hay momentos, cuando contamos esto del testimonio, sí, pero hay momentos en que, siguiendo Lucas 13, que va el viñador, va un sembrador, va un hombre a cosechar de la plantita que tenía sembrada, y no cosechó nada. Entonces dice, pues córtala, no me sirve de nada. Pero hay un texto de Lucas 13 que dice, él respondió, Señor, déjala todavía este año, deja que yo cabe alrededor, que eche abono y quizá dé fruto en el futuro. Esto lo vimos la semana pasada con mucha más profundidad, que era cuando ya te llaman a trabajar en la tierra, ya no solo a lanzar la semilla. Y aquí decíamos, cuando vimos esto, de que yo tengo que saber si el Señor me está llamando dependiendo del público que se me esté presentando por delante, solo a lanzar la semilla, o es un público sobre el cual yo debo trabajar. Y para esto, lo que yo les marcaba, les ponía de ejemplo, que yo me pongo de ejemplo ahorita a Diego mismo, que a mí me toca este domingo ir a dar ahí una prédica en un retiro de una comunidad de Maús, que me llamaron que van a tener un retiro ahí un fin de semana completo, y me invitaron a dar un tema y tal. Y yo digo, ahí yo no estoy llamado a trabajar sobre esa tierra, porque no es mi comunidad, porque no son los hermanos con los cuales yo me relaciono. Probablemente les vea ese día a muchos de ellos, y quizá algunos no los vuelva a ver nunca más en mi vida. En ese espacio yo diré, aquí el Señor me ha llamado a lanzar la semilla y seguir caminando. Y sigo caminando y digo, y habrán terrenos sobre los cuales el Señor dé fruto, y habrán terrenos sobre los cuales no se dé fruto, pero el Señor no me llama a trabajar esa tierra. En cambio, hay otro tipo de terreno, en este caso hablando de la comunidad Abba Pater, por ejemplo, en mi caso de la Orden del Santo Sepulcro, o dependiendo cada uno de la comunidad o al lugar donde le invitan a predicar, que uno sí va a tener que tener en cuenta si el Señor le está diciendo, mira, aquí solo lanza la semilla y te fuiste, o aquí sí tienes que trabajar esta tierra y ponerle abono y ver a ver si da fruto y demás. Entonces decíamos, hay que distinguir entre los tipos de terreno donde yo voy a estar trabajando. Decíamos que, insisto, que del módulo de testimonio vamos a tener una clase completa que nos va a dar Andrés respecto de cómo dar el testimonio, y que estos son únicamente tips grandes, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que si estoy contando el testimonio, no estoy llamado a dar cátedra.
no tengo que saber muchas cosas, ni estoy llamado a ponerme a enseñar. Tengo que contar en el testimonio más puro lo que el Señor echó conmigo y tener en cuenta mis límites, que no es mi deber convencer a nadie, que es lo que acabamos de decir hace un momento, a menos que sea la tierra en la cual el Señor me ha llamado a trabajar ya de forma muy particular. Entonces, siempre identificando si es Lucas 8 o si es Lucas 13. Hay que saber ante quién el Señor te está poniendo por delante. ¿Ok? En segundo lugar, vimos la semana pasada acerca de la catequesis o esto de dar cátedra. Entonces decíamos, si ya vas a dar catequesis, si tú ya no vas a estar contando tu testimonio, una charla de espiritualidad, que es lo que empezamos a ver por arribita la semana pasada y que ahorita la cerramos, entonces tú tienes que preparar y estar seguro del contenido que vas a impartir. Si vas a dar cátedra, si vas a dar una catequesis, si vas a tal, tú no puedes ir a improvisar. No puedes ir a decir, bueno, yo voy a hablar de X cosa y a ver qué te sale. Esto no lo profundizo porque ya lo vimos la semana pasada. En segundo lugar, siempre se debe identificar con claridad el público objetivo y decíamos esto, además de lo que acabo de mencionar, de que tienes que saber si es tu tierra o no, saber si le vas a predicar a jóvenes, saber si le vas a predicar o dar una catequesis, en este caso, a viejos, a niños, a ancianos, a personas privadas de la libertad, a gente de qué tipo de clase social, de qué tipo de educación, para tener que llevar las enseñanzas en base a estos, porque puede haber un excelente predicador de niños, pero que aburre mucho a los adultos y viceversa, que ese, por ejemplo, es el caso mío, que yo les compartía. Yo no tengo la gracia de evangelizar niños o jóvenes, no se me da, porque de repente me pongo a citar a santos y de repente digo, no, como dice Primera de Corintios 10:13, y dice el Señor que fiel es, que no permitirá que seamos tentados, por decir, de nuestras fuerzas, no sé qué, y me quedan viendo y me dicen, ¿de qué hablará este hombrecito? Entonces eso no se me da. Entonces siempre hay que tener una claridad de te están invitando a dar una catequesis o tú fuiste a dar una catequesis, mira bien la disposición de las personas con las que vas a hablar. No te pongas a enseñar de golpe y porrazo al primero que se asoma. Esto no está bien. Esto no es correcto. Entonces se identifica con claridad el público objetivo. En tercer lugar, decíamos, se debe evitar el dar espiritualidad dentro de la catequesis pura. Esto ya lo profundizamos, que decir, si a ti te enseñan a hablar, y que lo explicamos la semana pasada, de liturgia, por ejemplo, tú hablas de liturgia, pero te guardas o diferencias muy bien la espiritualidad que tú traes. Y ponía el ejemplo de esto de la comunión en la mano, comunión en la boca y tal. Entonces, si tú vas a enseñar de liturgia, tú dices, la iglesia dice que hay 3 formas de comulgar, etcétera, etcétera, lo expliqué la semana pasada, pero si es que a ti te parece que es mejor comulgar de rodillas en la boca, bueno, dilo, pero diferencia de lo que dice la iglesia, de la enseñanza pura. Entonces, en la medida de lo posible, mejor ni lo pongas si estás dando una catequesis pura. Cuenta lo que es. Todo lo que viene añadido puede confundir a las personas y llevar a donde no es. Por eso siempre es importante prepararse y estar seguro del contenido. Y de ser posible, decíamos siempre que es una catequesis, que es una enseñanza muy puntual de el derecho canónico, los sacramentos, la iglesia o cualquier tema de muy fácil acceso a bibliografía, como yo digo, si lo que me enseñó el Diego Grande en esa ocasión, si yo voy al catecismo de la iglesia, pues lo encuentro, o si lo busco en el libro de sabiduría o del eclesiástico, pues ahí está, porque él ha dicho lo que es. Entonces, si es así, si estás dando una catequesis pura, entonces haz una validación de que te hayan entendido. Haz una validación de que te hayan entendido, de que hayan recibido el conocimiento, de que aunque sea lo hayan anotado, de que de alguna u otra forma ellos hayan llevado este proceso muy limpio, por así decirlo, la palabra, eh, para poderlo después profundizar o recibir o lo que fuere, porque no estás dando una clase de espiritualidad, que es lo que vamos a ver en un momento, no es una exhortación. En una exhortación no hay necesidad
de hacer una validación del conocimiento impartido. Porque una exhortación, que es ahora sí me paso al tercero, que es el que quedó a medias la semana pasada, que es cuando hablamos de espiritualidad, ahí sí no estás hablando de conocimiento puro per se. Ya después lo tocamos. Entonces parto desde aquí, siendo las 7:38, me tomé más o menos 20 minutos aproximadamente para hacer una recapitulación súper breve de las tres cosas que estamos diciendo ahorita. Entonces, repito, ya vimos quién puede predicar, si alguno quiere profundizar en eso, que de hecho si alguno se perdió la clase de la semana pasada, yo os invito mucho a que se dé el trabajo de volverse a escuchar este audio, porque después uno va y predica cosas que no tiene que predicar. Recordar quién puede predicar, recordar qué se debe predicar y después el contenido y fuentes. Entonces, en contenido y fuentes, testimonio ya lo acabamos de ver, catequesis ya lo acabamos de ver, un breve recorderis de la semana pasada, entremos de espiritualidad. Entonces, respecto de la espiritualidad, el primer aspecto que decíamos es coherencia. Si ya vas a hablar de una charla de espiritualidad, de una charla de exhortación, que después al final voy a hacer unos ejemplos chiquitos, un ejercicio básico para ver si me comprendieron las ideas. Pero si yo voy a dar una clase de espiritualidad, de tratar de llevar a los hermanos que están escuchándome en un momento dado a dejar un hábito o a adoptar una espiritualidad o a incitarles a acercarse a una virtud, etcétera, etcétera, yo tengo que tener coherencia sobre eso que yo hablo, porque si no es estúpido, perdón la palabra, a veces yo hablo un poco fuerte, porque si no es estúpido. Es estúpido que yo quiera darle clases a alguien de algo que yo mismo no vivo. Y más que estúpido, quizá hipócrita. Entonces les contaba el ejemplo de Mahatma Gandhi de los chocolates la semana pasada, que les contaba que hubo una persona que llegó y le dijo a Mahatma Gandhi, de acuerdo a esta historia, pero es que yo no puedo comer, mi hija come muchos chocolates, ¿qué hago? No sé qué, le dijo, vuelve en 30 días. Y a los 30 días le dijo, bueno, pues ahora sí le digo. Le dijo, ¿y por qué me mandó 30 días? Dijo, porque yo también comía chocolates. Pues entonces decía yo, ¿con qué cara le voy a enseñar a nadie cómo se comen o no se comen chocolates si yo mismo estoy metido en eso? Entonces hablábamos un poco de tener coherencia. Si ya vas a dar una charla de exhortación de algo, tenga al menos la decencia de decir de lo que sea que yo voy a hablar es algo que lo vivo o al menos estoy en batalla. ¿De acuerdo? Si ya estás dando clase de espiritualidad, que es diferente de lo de catequesis, que es diferente de lo de testimonio. En segundo lugar, entonces, en conclusión, si vas a escribir algo ahorita en tu cuaderno respecto de esto, porque asumo que todo el otro pues ya lo tenías escrito de la semana pasada, si vas a escribir en tu cuaderno algo de coherencia, ¿qué idea pones en tu cuaderno? Pon, tengo que ser lo que predico. Lo que predico es lo que yo tengo que ser o en lo que tengo que estar trabajando. No me puedo poner a predicar lo que yo no soy. Pues no tiene sentido. ¿Ok? En segundo lugar, una persona cuando quiere impactar a los demás, porque tú seguramente el incentivo de cualquiera que al Señor le llama a ponerse por delante de un público es que tú dices, yo quiero con estas palabras impactar en la vida de mis hermanos, quiero llegar a tocar en algún sentido sus vidas para que Dios nuestro Señor actúe en ellos, que Dios a través mío toque sus vidas, que Dios a través mío les impacte su corazón, les mueva. Entonces, si te vas a estar titubeando ahí y demás, pues que seguramente esto viene dado del punto anterior de la incoherencia, pues no te va a ir bien. Pero hay que hablar con autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, que ahorita lo explico, sabiendo que no te predicas a ti mismo, sino la autoridad de la palabra de Dios. Hay personas que les cuesta predicar con autoridad porque dudan mucho de lo que estas personas son o pueden llegar a ser y hay como, así que a veces da ternura en mi caso cuando yo veo a personas dando sus primeros pininos, sus primeros pasos en el mundo espiritual, como dudan, como tal, porque hay mucho este pensamiento equivocado de pensar que te estás predicando a ti mismo. Siempre hay que tener muy en cuenta que tú predicas la palabra de Dios con un envío dado de Él. Y aquí me voy a regresar un poco a este texto que lo vimos antes,
que ya lo habíamos analizado antes, de Marcos 16, en el cual el envío es dado por Jesús. Él ha dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, que esto lo vimos la semana pasada. Entonces tú tienes que saber que si el Señor te está mandando, tú tienes toda la autoridad para ir y pararte frente a estas personas, no por tu cara bonita, ni porque hablas muy bien, ni porque eres la persona perfecta para ese grupo, no. Di con toda humildad, pero también con toda certeza: a mí me ha enviado Dios. A mí me ha enviado Dios y yo tengo la autoridad para hablar a estas personas. Entonces hablaré de espiritualidad sin temor, siempre y cuando, insisto, haya el primer punto, haya coherencia. Si es que hay coherencia, habla con autoridad y eso se siente. Cuando una persona habla, que no es autoridad y autoritarismo es diferente. Autoritarismo es: me tienen que obedecer, tienen que hacer lo que yo digo, y hasta gritando y hasta tal. Incluso a veces a las personas ya con una autoestima más alta, las personas con autoritarismo hasta chiste te dan. O sea, dices: pero qué clase de ridículo es este, o este ridículo que viene a hablar así. Sí, pues que se cree. Es cuando las personas hablan con autoritarismo, cuando las personas vienen con cierta soberbia a quererte imponer una forma de pensar, que no es lo mismo hablar con autoridad. ¿Qué es hablar con autoridad? Isaías, esta cita no la puse, ahorita me la inspira el Señor, la tengo en la cabeza. Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías 5, verso 20, que de hecho invito a los hermanos que estén anotando. La Cindy la anterior semana generosamente estaba anotando toda la clase, que es más, le agradezco mucho si lo está haciendo de nuevo, ojalá que sí. Y si no, algún hermano que en este chat me ayude poniendo las citas que voy diciendo para que se les haga más fácil anotar. Bueno, dice Isaías 5:20: hay de lo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay del que llama luz a la oscuridad y a la oscuridad luz. Lo malo es malo, lo bueno es bueno, en pocas palabras. Cuando tú hablas con autoridad, sabes que tú, Diego, en este ejemplo mío, yo no estoy llamando a lo malo malo porque a mí me parece. Yo no llamo a lo bueno bueno porque a mí me gusta. Y aquí siempre me acuerdo del padre Jorge Lorín, este sacerdote español que a mí me gusta mucho, que él sabe decir en un video que él les compartió a algunos de ustedes, que le voy a imitar, él sabe decir: las cosas no son como a usted le gustan, ni son como a usted le parecen. Las cosas son como son, dice. Así él habla, así como español. A mí me hace reír cuando le escucho, porque él habla con mucha autoridad, que no es autoritarismo. Él dice: yo aquí no le voy a decir a la gente si le gusta, si le parece, si está bien. Dice: las cosas son como son y punto. Y que a veces esas mismas cosas no solo le pegan a los demás, que me pegan a mí mismo, que me pegan a mí mismo, a mi misma lucha, a mi misma historia. Y por eso quizá es bueno que yo evite, si voy a dar una clase de espiritualidad o me voy a poner ahí a hablar de conceptos espirituales, predicar nada de lo cual, sobre lo cual yo no tenga coherencia. Entonces, finalizo este punto de aquí. Hay que predicar con la autoridad de saber que yo soy enviado por Jesús, y con la autoridad de saber que si estoy llamando yo algo a lo bueno, bueno, o a lo malo, malo, no lo hago porque a mí me parece. No lo hago porque a mí me parece, sino lo hago porque el Señor lo ha puesto así en su palabra y yo le predico a él. Os cuento otra última anécdota de este punto. A mí alguna vez me cuestionaba una persona de que si a mí por qué me parecían los homosexuales y no sé cuál tema y demás, porque esta persona tenía un hermano homosexual, y me empezó como a atacar mucho, ¿no? Como irse contra Diego. Y yo me acuerdo que con mucha sencillez, porque esta persona me conocía y me conocía hasta de más, yo le dije: pero si me conoces tanto tiempo y tú sabes que yo no me predico a mí mismo, mi doctrina no es mía, como dice el mismo Jesús, mi doctrina no es mía. Y yo vengo a predicar lo que me ha sido enviado a dar. Pues si no te gusta, pues si no te pues ya. Pero mi doctrina no es mía. Ahora, que en eventual caso, dependiendo de la apertura de la persona, pues ya le mandarás y ya le ayudarás a comprender ciertos textos que a veces son oscuros
del Evangelio, me refiero a oscuros que son de difícil entendimiento, o que le vas a poder ayudar a profundizar algún tema, válido, de acuerdo. Pero finalmente tú predicas lo que el Señor manda predicar. Cuidado con la demagogia en este punto de la autoridad. Hay que tener, no sé si todos están familiarizados con el término de demagogia, pero es querer agradar a los demás eh, para poder caer bien, para poder vender un concepto, para que te aplaudan y demás. Un predicador de parte del Señor a veces está llamado, cuando está hablando sobre todo de espiritualidad, que insisto y me voy atrás, cuando yo estoy dando catequesis, que es aquí atrás, yo simplemente estoy enseñando algo. Yo no estoy dando una cátedra. Yo no estoy incitando a la gente a hacer nada. Le estoy contando las cosas como son, la ley del Señor como es, cómo funciona la liturgia, cómo funciona un sacramento, cómo está estructurada la iglesia, qué dice el código de derecho canónico de algo, o qué es una virtud y en qué se compone. Cosas muy puntuales. Yo no le estoy diciendo a esta persona, pero vive la virtud, esa virtud que has hecho, haz no sé qué. Esto estamos en espiritualidad, eso ya es en otro punto. Entonces, coherencia, autoridad para saber que lo que predicas es lo que dice la palabra de Dios, porque vas a estar exhortando con fuerza a que se haga esto. Espero haber sido claro. Acuérdense que si tienen dudas, pues al final me las pueden hacer con mucha confianza, ¿cierto? Tercer punto de la espiritualidad, que es un error de muchísimos predicadores, que ya lo comenté, lo anticipé un poco la semana pasada, es si voy a dar una charla de espiritualidad, no hay que querer dar todas las exhortaciones y todas las enseñanzas en una sola sentada. Esto es un error de un montón de predicadores. ¿A qué me refiero con esto? A que la persona, y que de hecho es terrible además cuando se ponen a improvisar ahí una idea y no saben en qué mismo exhortarte, al tiempo que te quieren exhortar a vivir la pureza, también te quieren exhortar a que ames a la iglesia y que de paso vivas bien los sacramentos, pero que no te olvides de dar el diezmo y por si acaso se te haya olvidado, no olvides también la importancia del amor a los padres y cuidado, se te vaya a olvidar la reverencia que hay que tener en la misa y dices, es que me hablo de tantas cosas que a la larga ni siquiera sé a cuál le voy a hacer caso y tal vez me olvide de la mayoría. Y esto es cuando los hermanos se ponen o a improvisar, que es terrible error de predicador, si no domina los temas, prepara por favor. Por tanto, y de hecho, esta es la ruta correcta para el hermano que empieza para el hermano que empieza en el ministerio de llevar el mensaje cristiano, de ser el profeta de nuestro tiempo. Lo primero que el hermano llevará es su testimonio, lo que el Señor ha hecho con él. La primera cosa muy fácil de hacer, muy fácil entre comillas, que ya el Andresito nos dirá las claves y cómo nosotros es mejor que llevemos esto y tal, que yo ya les di un poco de tips entre esta semana, pero sobre todo la semana pasada. En segundo lugar, prepárate con cátedra. Primero, ten conocimiento de las cosas, que lo acabamos de hablar hace un momento. Y ya después que más o menos estás entrenado en que yo di un tema puntual de tal, entonces te lanzas a la espiritualidad. Porque si ya vas a dar espiritualidad, tú sabes que no se da todas las enseñanzas de una sentada. Eso confunde, eso no hace bien, eso no es correcto. Y por otro lado, usualmente esto pasa cuando los predicadores van además de sin prepararse, sin una idea concreta de lo que quieren generar en los demás. Por tanto, en este punto de la espiritualidad, siempre, y esto yo le aconsejo a los hermanos cuando ya me dicen que de verdad quieren aprender a predicar, yo les suelo decir como un único consejo, les he decir esto que ya me adelanté la semana pasada también, que son los tips que les voy a dar al final, que de hecho es el último, es menos es más. Yo les he decir esto de, mira, con que tú digas una idea y la profundices una sola y tal vez ni siquiera con tantas veces repitas, les va a quedar más grabado en la mente y en el corazón.
a que si ese momento, porque hay veces, y lo cuento con tristeza, porque lamentablemente es así, muchos predicadores, sacerdotes, laicos, de todo tipo, cuando están ahí en dando el mensaje, a veces incluso ya no solo mezclan enseñanzas, sino hasta hablan de política y también de consejos de comida y de todo tipo. Consejos de ejercicios, de alimentación, de política, de espiritualidad, de virtudes, y dices, es que habla de tantas cosas, es un relajo. Y ya después voy a hablar al final, me adelanto un poco, de cuando se empieza a hacer un champú de todo esto. Cuando las personas, que el Andresito sí nos decía que hay como dar el testitema, le llamó el Andresito, que es dar testimonio y también espiritualidad, y eso sí es cierto y es correcto, y él seguramente él va a reforzar estas ideas a medida que vaya avanzando el curso, pero siempre con un orden, siempre con un orden, siempre distinguiendo una cosa de otra. En conclusión, si ustedes hermanos son, no conozco, porque aquí hay hermanos de todo tipo de camino con el Señor, hay unos que ya llevan mucho tiempo, otros que llevan poquito, otros que han hablado ya iglesias enteras y otros que están empezando. Dependiendo de tu experiencia, pues ya cada uno sabrá cómo ir creciendo. Yo lo único que aconsejo es, independientemente de dónde estés, siempre detente y nuevamente a pensar qué es lo que le vas a transmitir a las personas. Esto al menos yo en estos 19 años de servicio que el Señor me ha traído, porque desde hace 19 años, cuando apenas empecé, el Señor me llevaba ya a llevar su mensaje a las personas y yo sí que desastre. Una vez me estaba escuchando y encima más en la radio, me acuerdo me llevaron a Radio Católica y a hablar de la confesión y me escuché un año y medio después y decía, pero qué cantidad de estupideces, Dios mío. Pobre gente, la gente que me escuchó, Dios. Y digo, bueno, pero el Señor me estaba aventando ahí a dar este mensaje. Y digo, bueno, ya así se aprende poco a poco, con paciencia, teniéndose paciencia cada uno de lo que cada uno va hablando. Eh, pero al menos lo que siempre hice, incluso cuando hablaba estas tonteras, es antes de pararme a hablar con las personas, siempre desde el primer momento, y que es el consejo principal que yo daba, es piensa bien lo que vas a enseñar. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Siempre. En ese entonces, me acuerdo que en esa vez que hablaba de la confesión, yo finalmente lo que yo quería es que las personas vayan más seguido a confesarse, es lo que yo quería hacer. Hablé tonteras, hice ejemplos así bien chafas, malísimo, pero sabía lo que tenía que transmitir. Y de hecho a algunas personas les gustó. Y yo decía, pues bueno, pues que pues, tal vez la competencia entre comillas está muy bajita, pero no hay que dar todas las enseñanzas en una sola sentada. Esto no es correcto. Cuarto punto, siempre es importante diferenciar y puntualizar entre lo que es mandato de Cristo y lo que es, entre comillas, le puse consejito mío y o de los demás. Esto ya lo expliqué, pero al revés cuando estábamos hablando de catequesis. Cuando yo decía, se debe evitar el dar espiritual dentro de la catequesis pura. ¿Por qué? Porque si estoy dando catequesis, me repito, yo tengo que dar la cátedra de lo que es. Y si estoy en espiritualidad, más o menos lo mismo. Tú estás empezando a hablar y demás, bueno, empieza a distinguir y que las personas tengan muy claro cuando es lo que tú estás enseñando en ese momento, porque para poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo puntual de lo que pasa con Cristo en el Evangelio. Él habla del adulterio, ¿ok? Entonces yo digo, Jesús en el adulterio, cuando él habla en Mateo 19 del adulterio y él dice, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el reino de los cielos, tal, 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 tal. Y por la dureza de su corazón les permitió esto Moisés. Y no solo es adulterio, dice Jesús, cuando se acuestan unos con otros, sino ya solo cuando se vieron y se tuvieron con deseo en el corazón. Ya hicieron adulterio, dice el Señor. Jesús en su corazón ya hubo adulterio, dice el Señor. Eso es enseñanza de Cristo. Esto no es lo que ha dicho el padrecito escrupuloso o el bravísimo de no sé. No, no, esto lo pone Jesús en Mateo 19. Ya después, si tú quieres dar el consejo tuyo, no, pero también el Papa Francisco habla de la misericordia con los adúlteros. Entonces yo creo que no está tan mal si una persona está viviendo en adulterio y estas personas, bueno, pueden tener una vida de penitencia y tal. Bueno, válido,
quieres explicar esto de acuerdo a lo que tú has sentido en tu corazón y hablar de la misericordia y empezar a mezclar ahí un poco conceptos entre lo que es adulterio y lo que es misericordia, porque las personas en esto se saltan un poco de un tema a otro. Si quieres hacerlo, hazlo y está bien. Y a lo mejor hay enseñanzas muy válidas y muy hermosas, pero distingue. Distingue, diferencia y puntualiza lo que está viniendo de Cristo o de su iglesia o de las fuentes que ya el Andresito nos explicó hace 2 clases, las fuentes de la verdad, que es Biblia, Magisterio y Tradición. Digo, distingue si está sacando de ahí de lo que es consejo tuyo. O que el padre Olivera Rabasi ha dicho no sé qué, que el Wilson Tamayo de Lazos ha dicho no sé cuál, que el fundador de Jacuna no sé qué, que Kiko Argüello del Camino Neocatecumenal habla de la oración y del sacrificio. Bueno, válido. ¿Quieres hablar de esto? Válido. Pero distingue quién lo dijo. Distingue quién lo dijo. Distingue. Y es importante. Esto que yo digo, que parece que no fuera que fuera una cosa chiquita, no es tan chiquita. Es bien importante puntualizar lo que es consejo tuyo de los demás, porque hay personas, y a mí ya me ha pasado mucho estos años, que a veces se toman como palabra de Dios cosas que dijo un predicador, que porque dijo el predicador se pensaban que estaba en la Biblia, que porque el predicador estaba citando a no sé cuál padrecito o a no sé cuál pensador o a no sé cuál, como dijo el predicador, se pensaron que estaba dentro de lo que manda la iglesia. ¿Por qué? Porque no estaban distinguiendo lo que venía de Cristo y los demás de lo demás. Entonces, si tú estás enseñando algo, tú puedes hablar espiritualmente, no hay ningún problema, porque de hecho en espiritualidad uno transmite, como lo explicamos la semana pasada, se transmite en la introducción, les decía, tú transmites el espíritu, idealmente, ¿no? Idealmente el Espíritu Santo. Ya tristemente en muchos casos transmiten el espíritu de lucha que tiene el uno, la proyección de la que habla Sigmund Freud, ¿no? Yo como estoy con una pereza bestial y mi lucha es esto, una espiritualidad de mucha lucha contra la pereza, de repente empiezo a transmitir en mi charla este espíritu de batalla contra la pereza y tal inconscientemente, decir, bueno, tal vez les transmitiste más desánimo que la virtud opuesta, que es la diligencia o la templanza, lo que fuere, ¿no? Entonces, en una charla de espiritualidad uno transmite el espíritu, ¿cierto? Entonces, si vas a transmitir el espíritu, distingue lo que viene como mandato de consejo de Cristo de lo que es consejo tuyo o del pensamiento del Rodrigo, no me acuerdo el apellido, Rodrigo Jaramillo creo que es, de Lazos de Amor Mariano, o de lo que ha dicho el señor Oscar Henao, o el fundador de Yeshua, o Juan David Henao, lo que ha dicho el padre Yepes, no sé cuál, decir, bueno, distingue. Esto lo dijo él, válido, cuéntalo, di que ha dicho un buen consejo, el padre Jorge Lorín, que acabo de explicar hace un momento, que por eso distinguí el ejemplo cuando le acabé de imitar al padre Jorge Lorín, de las cosas no son como a usted le gusta o como a usted le parece. Digo, bueno, lo ha dicho él, a mí me parece muy válido. Otro a lo mejor dice, no estoy de acuerdo con el padre Jorge Lorín. Puedes no estar de acuerdo con un laico, puedes no estar de acuerdo con un predicador, puedes no estar de acuerdo con un pensador, puede no parecerte lo que ha dicho el fundador incluso de una espiritualidad diferente a la tuya o un seguidor de otra comunidad, puedes. Lo que no puedes es, si es siempre y cuando sea seguidor de Cristo, ¿no? Es estar en contra de lo que el Señor ha mandado, de lo que Cristo manda, de lo que su iglesia manda, porque ahí sí ya estás haciendo una espiritualidad fuera de lo que Jesús en Marcos 16 ha mandado, ¿cierto? Entonces distingue, esto lo enseñó Cristo, esto dice la iglesia y esto dice no sé cuál persona, que es muy buena, muy santa, muy maluca, pues allá, pero distingue, ¿ok? Y el último, que es muy importante aspecto respecto de este capítulo del módulo de espiritualidad, es recordar siempre, si vas a transmitir el espíritu, si vas a dar una charla de espiritualidad, recuerda siempre el poder de Dios. Siempre es importante recordar que predicamos a un Dios poderoso que puede de verdad hacer cambios poderosos en las vidas de las personas y no una filosofía buenista o de bienestar para que las personas se sientan bien, sino un Dios de poder, un Dios de promesas. ¿Por qué?
Y de hecho esto lo hacen muy bien los hermanos cristianos no católicos. Y de hecho esto es lo que le mueve mucho a las personas, porque hay que tener claridad de las tres grandes características de Dios, ¿no? Omnipotencia, omnisciencia y omniconciencia, que es esto de todopoderoso, el Señor todo lo sabe, el Señor todo lo puede, el Señor es eterno, etcétera. Entonces, en ese sentido, si yo entiendo que al que le estoy siguiendo no solo es súper buenito, no es el pobrecito que ha muerto en la cruz, pobrecito, pero es tan bueno, pero es tan hermoso. No, no. Yo predico, si voy a dar espiritualidad, un Dios de poder, un Dios que de verdad le cambia la vida a las personas, que de verdad se mete en la vida de los demás. Y esto lo tengo que transmitir. ¿Por qué? Y aquí voy a dejar de compartir, perdón, ya me está entrando el espíritu del predicador y no del catequista, que es lo que se supone que estoy haciendo hoy. ¿Y por qué es esto? Porque dice Romanos 10:17 que la fe, dice en Romanos 10:17, viene de la prédica de la palabra de Dios. Y si el predicador que yo tengo delante no me va a transmitir el poder de Dios, yo no voy a crecer en fe. Y quizá eso pasa porque el predicador que tengo delante no tiene fe, no tiene fe. Y ahí me voy a volver a proyectar, y ahí me voy a volver, un segundo, a este punto de aquí que decía coherencia, autoridad. Si vas a predicar de algo, que sea algo que tú vives. Si vas a predicar de algo, que sea algo que tú vives, con coherencia, con autoridad, etcétera, etcétera. Cuando los predicadores son de verdad muy, muy, muy buenos, cuando nosotros somos predicadores, cuando tú estás escuchando un predicador muy, muy bueno de verdad, es el que al final te llena de fe, te llena del poder de Dios que hay delante y te ayuda y te ilusiona. Un predicador cuando es bueno de verdad te ilusiona, te hace querer seguirle a ese Dios. Y para esto, y con esto termino, que ya voy a los tips finales del último módulo, que otra vez parece que me acaba el tiempo, pero diría que acabo porque acabo. Así tengo los últimos que darles medio patojos, pero acabo porque no puedo tomarme 3 clases para esto. Eh, pero aquí sí quiero marcar que los estilos no necesariamente son gritones, ¿no? Pero siempre, siempre un buen predicador te llena el corazón de esperanza. Siempre. No existe el escenario en que un buen predicador no te llene el corazón de esperanza o de fe o de caridad, que son las virtudes teologales. ¿Por qué digo esto? Porque parten de dar el Espíritu, parten de dar el Espíritu, ¿ok? Entonces, ¿qué es que lo que dice el Lucas 24 cuando habla de los discípulos de Maús, no? Es que cuando le escuchábamos hablar, nuestro corazón ardía de gozo. ¿Acaso no sentíamos que el corazón nos ardía de gozo cuando le escuchábamos? Claro, el que predica es Cristo, ¿no? El mejor predicador que ha existido. Entonces decir, claro, hay predicadores, y lo digo porque me ha pasado en los dos sentidos, me ha pasado siendo oveja y siendo pastor. La anterior semana sí hablamos de esto, poquito, y de hecho creo que Andrés y Rosita sí están conectados, no estoy seguro, pero sí me gustaría incluso que haya un módulo que tal vez habría que poner, lo que les pido que lo consideren, aunque ellos son nuestros líderes y saben lo que es mejor para nosotros, también de diferenciar lo que es ser oveja y lo que es ser pastor, ¿no? Que son dos cosas diferentes de la etapa del pastoreo a la etapa de ser, bueno, en cualquier caso, me ha pasado que o estoy escuchando una prédica y las palabras del predicador me mueven el corazón, siento que se me calienta, que me genera algo dentro que digo, es que cómo me mueve este hombre, cómo me mueve esta mujer, lo que está diciendo, tal, está transmitiéndome el espíritu adentro. Y me ha pasado al revés, pastoreando o siendo sembrador, según sea la diferencia de Lucas 8 y Lucas 13, cuando estoy llevando el mensaje de ver cómo personas se conmueven. Me ha pasado que empiezo a hablar y empiezan a llorar, o empiezan a conmoverse, o les veo la cara de susto si me ha tocado dar una exhortación dura, y digo, se están moviendo, pero no soy yo, no soy yo, es el espíritu que está hablando. Y con esto paso a los tips finales. Estilos y tips. Estilos. Dentro de esto yo tengo que entender que para los predicadores en general
hay una universalidad. Puse esta palabra que aunque se dice lento porque es bien larga, contiene mucho. ¿Qué significa universalidad? Significa que hay tantos estilos de predicadores como tantas personas hay en el mundo. Tantos estilos de predicadores como tantas personas hay en el mundo. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Quiere decir que yo no tengo que buscar parecerme a nadie, porque cuando me quiero parecer a alguien, ya se prostituyó un poco se prostituyó un poco el actuar de Dios en mí, porque ya no me estoy queriendo dejar, ya no estoy queriendo dejarme guiar por él. Lo que estoy haciendo es en ese momento cuando yo trato de imitar a alguien, lo que estoy haciendo es decirle, verás, esa obra está tan chévere, la que vas a hacer en mí no está tan chévere, pero haz una para que yo me parezca a esta persona. Entonces, está ahí el Señor trata ahí de actuar sobre ti a ver qué se hace, ¿no? Y ya sale todo prostituido. Y uno se da cuenta cuando una persona está predicando, tratando de imitar a otro. Por tanto, la primera cosa, mis hermanos, que yo quisiera como tip es no busques parecerte a nadie, a nadie. Hay tantos estilos como tantas personas hay en el mundo. El río del Espíritu Santo no moja con el misma agua a dos personas dos veces, porque el agua corre. El agua que moja cada uno de nosotros es diferente. Todos los estilos son válidos. Todos los estilos son hermosos siempre que son guiados por el Espíritu Santo. Todos los estilos. Lo importante no es el estilo. Lo importante es, que acabamos de hablar al principio, es quién está predicando y qué está predicando y qué tipo de contenido está predicando, pero no cómo. El estilo no es lo importante, sino el mensaje. ¿Ok? Si el predicador por delante, hay gente que le gusta siempre llevar, por ejemplo, estos auxilios del PowerPoint y demás. Yo porque ahora llevo esto, porque en este momento no estoy dando una clase tanto de espiritualidad, sino una catequesis puntual. Cómo predicar, punto. Yo no les estoy diciendo y salgan de aquí, recen mucho y hagan no sé cuál. Esto no. Cómo se predica en base a unos consejos puntuales, punto, no más. ¿Ok? Dentro de la universalidad de predicadores que nosotros tenemos, también debemos de saber que hay diferentes, ¿cuál sería la palabra? Tendencias que suelen tener los predicadores. ¿Qué hace, Pimpi? Ya, por favor, puedes matar moscos después. Perdón. Ya, mi amor, sí, cierto. Disculpas por otra vez mi amadísima esposa. Bueno, entonces yo tengo tendencias, por ejemplo, moralistas. Moralistas. ¿Quién es un estilo moralista? Es una persona que cuando te está llevando el mensaje, te quiere llevar siempre al comportamiento moral. Habla de la pureza, habla del orden, habla de la obediencia, habla de tal, y todo el tiempo es moralismo, 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 moralismo. Eso no está bien, eso no está mal. Ni está bien, ni está mal. Eso simplemente es un estilo y una forma de llevar el mensaje que tienen algunas personas. Y en este sentido, mis hermanos, uno ya hasta les tiene, entre comillas, identificados a los predicadores de uno y solo estilo. Por ejemplo, me voy a saltar al este de denuncia. No sé si está viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me puede confirmar el este de mi pantalla? Sí se está viendo, Dieguito. Sí, ya, mil gracias. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de denuncia, no sé si algunos de ustedes saben quién es el padre Santiago Martín, no sé si todos le conocen a Santiago Martín o Marín, no me acuerdo, pero este sacerdote español, bueno, tal vez algunos le conocen, tal vez otros no, él es de los franciscanos de la Inmaculada, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un padre que todos los mensajes que él da y tiene, pero miles de seguidores en sus canales, miles, siempre está denunciando. Es el padre de la denuncia, entre comillas, que yo le escucho de cuando en cuando, pero todos sus mensajes, que son muy buenos, porque ese es su estilo, son muy buenos, pero todos son denunciando.
Son denunciando el comportamiento de la iglesia en tal momento, o el comportamiento de los fieles en tal momento, o el comportamiento de las autoridades civiles o de los políticos. Siempre es así, pero denuncia y denuncia un día sí y otro también. Y todas sus cosas son denuncia y tiene ahí sus seguidores. Y digo, bueno, su estilo no está mal, no está bien, es su estilo. Ese es su estilo. Lo importante es ver que de lo que esté hablando este padre que tiene el estilo de denunciar, tenga contenido, tenga una idea clara y al finalizar, en siempre la clave, y repito que me voy atrás, se tenga bien clarito que él está predicando a Cristo, que lo voy a poner aquí, recordar siempre a quién predico. Y este padre en particular, el padre Santiago, él predica a Cristo, porque siempre al final lo que tú sales es con la idea de agradar más a Cristo y no querer ser como todo lo que ese padre denuncia que es así. Otros son fatalistas, ¿no? Entonces son los que te predican, que de hecho esto ha habido a lo largo de toda la historia de la iglesia, y yo diría la humanidad, pero hablo más desde el cristianismo de la iglesia, que son los que ya se acaba el mundo, cuidado, Cristo viene, cambia de vida, pero hazme el favor, y es decir, un fatalista. No, no, que ya hay posibilidad de que venga un cometa, que no sé cuál, y ya, un fatalismo, perdón la palabra. Es que es un fatalismo, así que dices, no, no, Dios mío. A mí personalmente, a Diego Vicente, a mí no me gustan, a mí, pero no están mal, tampoco están bien. Cuando hablamos de estilos, en pocas palabras, mis hermanos, ni están mal, ni están bien. Simplemente son estilos. Bueno, a mí personalmente no me gustan, pero si desde ese fatalismo y de ese ver las cosas así como un desastre, estas personas hacen y predican a Cristo y predican lo que Él manda y generan en algún sentido que las personas se quieran acercar a Dios, pues a lo mejor es su estilo y a lo mejor es lo que estas personas pues les bendice para llevar personas a Cristo. Lo que sí estoy casi seguro, y ahí sí puede ser ya, esto ya es lugar a debatir, y por eso digo, esto no es mi opinión, mejor dicho, esto es mi opinión, no es lo que es que yo creo que una persona que se pasa escuchando a fatalistas, yo creo que crecer, no crecerá, es mi opinión al menos. Crecer, no crecerá. No habrá un proceso de crecimiento de esa alma, pero bueno, pues, que es un estilo, pues que es un estilo. Y que hay personas que así conocen a Dios y se acercan, pues sí, eso es un estilo. ¿Ok? Hay, por otro lado, el optimismo, que es lo contrario del fatalismo, y son estas personas que cuando te predican todo está bien y en el nombre del Señor, y son estas personas que están así motivando y que hablan, y cuando hablan tú dices, vamos, porque digo, vamos Barcelona, que se digo, vamos Barcelona, vamos carajo, vamos que sí se puede, así tal, y sales así, todo optimista y no se preocupen, venga que ven, por ejemplo, no sé si sigue conectada, pero la Katy es de las personas, está aquí, sí está aquí la Katy. La Katy, por ejemplo, que está aquí entre nosotros, ella es de las personas más optimistas que yo conozco. En mis 19 años, si no está en top 1, está en top 5 seguro. Entonces todo ve positivo y es hermoso. Entonces seguramente esto ayuda para que las personas crezcan en esperanza, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces es, no, que ya le salió cáncer a la persona, sí, pero seguro van a estar unidas la familia. Sí, no silencio, Katy, ahorita que cuánto silencio. Sí. Entonces, son personas que, no, pero tiene cáncer, bueno, pero también hay esperanza en esa familia y se van a unir para rezar y tal, y te llevan un mensaje de esto, digo, válido, válido, válido. Son estilos, insisto, cuando hay estilos no están mal, no están bien, son estilos, ¿ok? Hay gente que te habla solo de apologética, hijo de madre, otra vez se me acaba el tiempo, voy volando. Gente que habla de apologética, que es la defensa de la fe y solo habla de estos temas, de esto sobre todo se ven en grupos que están ahí confrontados con los grupos evangélicos, tal y tal. Bueno, hay personas que crecen con eso. Fe ya lo expliqué un poco, pero es esto, llenarte del Espíritu Santo y transmitir esto. Bueno, no quiero yo entrar ya en esto porque ya se me acabó el tiempo otra vez y ya me parece el colmo que no sea capaz de acabar 2 slides, pero más o menos va por aquí esto. Y finalmente esto yo lo quería mostrar que hay los entusiastas y los pausados.
son estilos. Y yo aquí contaba la semana pasada un poco lo que es escucharle al padre Pedro Bretzinger o al padre Otmar en su momento, o a padrecitos que les escuchas y dices, hijo de madre, hablan lento, 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 pausadito, así y tal, y dices, bueno, pero hay padres que hablando desde, o laicos que hablando desde lo muy lento tienen tanto contenido a veces catequético, o a veces espiritual, o a veces de testimonio, que te enriquece tanto que no importa que sean pausados. No importa que sean pausados, lo importante es lo que están llevando por dentro. Y hay por otro lado también los entusiastas, ¿no? Lo que decía hace un momento, ¿no? Optimista, entusiasta y que hablan y mueven las manos, incluso hasta para regañar, ¿no? El padre Jorge Lorín, por ejemplo, y las cosas son como son, y te mueve la mano y no sé qué, y es entusiasta y se van para un lado, para otro, y hasta le actúan y todo. Hay gente que no le gusta, que les dice payasos. Hay gente que incluso dice que eso está mal, y eso es incorrecto. No está mal, no está bien. Cuando hablamos de estilos, hablamos de una universalidad y hay mil cantidad de estilos, hay mil tipos, ¿no? Mil, infinito tipos de mensajes que llevan. Lo importante no es lo uno ni lo otro, es el mensaje, es el espíritu, es que se hayan hecho las cosas bien. Y ya le puse con una categoría chiquita ya un don de Dios, que esto ya es hermanos que pues ya Dios les ha tocado directamente y les ha dado el don de predicar. Entonces ya son hermanos que te pueden vender un champú, como te pueden hablar de la profundidad del derecho canónico o te pueden hablar de lo importante que es lo que sea, y en lo que sea se les da bien, lo que sea, don de palabra, esto. No quiero entrar en esto mucho porque eso es un don que ninguno de nosotros tiene el control. Usualmente yo pienso que el Señor, al menos en mi experiencia y en mi caminar con el Señor, digo, el Señor del don al que lo va a ministrar. Entonces yo digo, el Señor genera este don, el don de la prédica a los que llevamos el mensaje. Yo, en mi caso, yo creo que tengo un don de predicar porque lo tuve desde el principio. Desde el principio se me dio y decía, pues yo hablaba pendejadas, porque ya cuando me escucho me da vergüenza, pero hablaba y la gente se convencía y decía, pues esto no, a mí no me están escuchando porque no veo de dónde, es un don. Esto es un don y esto, insisto, y me voy a regresar rápido a 1 Corintios 12, que está por aquí, que ya lo habíamos leído. Aquí está 1 Corintios 12, siempre recordando de que todos podemos ir a predicar, todos somos enviados, todos estamos llamados a dar nuestro testimonio y ser testigos del Señor, pero no todos estamos llamados a ejercer todos los dones. Que yo esté siguiendo un curso de predicadores no significa que ya el Señor me esté llamando a dedicarme a la prédica. Lo que está haciendo el Señor, con algunos quizás sí, con algunos el Señor les está diciendo, pero lo que sí está haciendo el Señor en este curso es, independientemente de si tú eres apóstol, profeta, doctor, haces milagros, curaciones, auxilios, gobiernos, variedad de lenguas, etcétera, etcétera, y aquí el Señor, Pablo evidentemente no enumeró todo, que no hubiera bastado la Biblia para nombrar todo lo que hay dentro del cuerpo de Cristo, sino que independientemente de donde me haya llamado el Señor a mí, yo tengo que aprender a llevar el mensaje cristiano, distinguiendo las cosas. Y quiero terminar rápidamente, insisto, y pido disculpas ya por los 6 minutos que voy tarde, y no sé si estará el Andrés y el Andrés, no sé si estarán, pero si están les quiero pedir disculpas porque no me estoy alargando unos minutos y pido disculpas a los hermanos, pero termino rápido. Estos ya son tips, que es más, me da ganas de cambiar el nombre, pero ahorita sí me pongo. Tips de Diego Grant. No son los tips del último modelo de tips, es que lo que dice ahí es lo más pro de la vida. No, no. Estos son pensamientos míos. Esto es, y por eso hago la distinción, tal cual como le enseñé hace un momento, son cosas que yo creo que les pueden ayudar. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque yo estoy seguro que cuando el Andresito nos enseñe la clase de testimonio o la clase porque también decíamos que sí sería chévere escucharle también a él este curso de predicadores con el material que él tiene, pues ya serán cosas diferentes, quizá, pero que nos enriquecemos unos de otros. Yo les voy a decir las mías, las que yo considero, ¿no? Primero, orar antes y al final. Esto pues yo creo que no lo voy a explicar mucho porque todos lo sabemos y creo que la mayoría ya lo hace. No te vayas a aventar a hablar de Dios creyéndote que
que tú eres el último capo de la moda, que lo que tú hablas eh, es lo que es, muy humilde, ponte en presencia del Señor, siempre, siempre, siempre habla desde el corazón de Dios. Las palabras que vienen de los hombres se pierden, las palabras que vienen del Señor terminan golpeando el cielo y dando fruto, porque vienen de Él. Ora antes y al finalizar entrégale toda la gloria siempre. No te vayas a quedar. A mí me han aplaudido, me tal, así me pasó una cantidad de cosas, pero el Señor, gracias a Dios, me hizo aprender desde muy... No, mi amor, por favor, espera. Ya, pero ahorita ya voy, ya voy. Chao, amor. Chao, bombón. Perdón, estoy con el tiempo cortado. Pero orar y al finalizar yo lo cuento, voy a contar un ejemplo súper rápido del padre del mismo sacerdote místico que alguna vez les conté, el padre David. ¿Ya me están cortando? ¿No? No, perdón, se le activo el micrófono a alguien. Yo voy a contar una cosa del padre David. Este sacerdote místico panameño que alguna vez les conté, que bueno, alguna vez ya lo he citado a él, de sus obispos conocían de sus experiencias con Jesús y demás. Bueno, alguna vez este padre dio una prédica y era un predicador buenísimo, buenísimo. El padre David para predicar era muy, muy bueno. Y alguna vez dando una charla en Panamá, cuando él acabó de hablar, se le aparece su ángel guardián. No me acuerdo si era su ángel o era Jesús, no me acuerdo, pero uno de los dos, no me acuerdo. Y le dice, sal, sal, sal rápido de aquí que ya llega el hijo de Satanás, le dijo. Sal rápido, ya llega el hijo de Satanás, sal, sal rápido, rápido. Entonces él empieza a guardar los libros y tal, y dice, sal rápido, rápido, rápido. Entonces él se asusta, así, pero ¿qué pasa? Y se va así corriendo, y ya viene el hijo de Satanás, es que ya viene el hijo de Satanás, sal, sal. Y se fue corriendo, casi ni se despidió de la gente, se fue corriendo. Y cuando sale, no me acuerdo si era Jesús o a su ángel, voy a decir como que hubiera sido Jesús, le dice, Jesús me asustaste, por qué me dices que viene el hijo de Satanás? ¿Quién es el hijo de Satanás? Y le dice, la adulación, David. La adulación es el hijo de Satanás. ¿Qué es adular? Dieguito, qué lindo predicaste, qué hermoso, qué ungido y el abrazo y tal, hazme un hijo, pásame tu ADN. Una cosa así que uno dice, brother, pero si esto lo ha hecho Dios, esto lo ha hecho Dios. Entonces, para darle la gloria a Dios, ora, entrégale a Él. Antes yo me frustraba mucho con esto, porque yo decía, ¿y cómo hago para decirles que no me estén abrazando? Diciendo hasta que después maduré, seguramente es madurar. Y dije, pues ya, que me digan lo que les cante. Digo, lo que no puede pasar es que mi corazón se vaya a creer que esto venga de mí. Y esto lo pone, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice es, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes? Me parece que es 1 Corintios 10:12, puede ser que esté equivocado. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo has recibido de Dios. Por tanto, si acabas de dar un mensaje y ha sido un buen mensaje o ha sido un mal mensaje, porque a veces el Señor también te humilla, a mí ya me ha pasado más de una vez, oras, oras, siempre oras. Y digo una cosa que a mí siempre me gusta hacer, que lo aprendí también desde el 2009. Yo no soy tan seguidor de los mensajes de Medjugorje, es una opinión muy mía, pero sí tengo algún cariño con lo que ha pasado en Medjugorje en su momento, y la Virgen María en Medjugorje me contó un sacerdote, ahora ya es sacerdote, el sacerdote Charles, un nigeriano, en ese entonces era seminarista. Él me contó, no sé si será verdad o no, pero yo le tomé el consejo y hasta ahora lo hago desde hace 16 años. Me dijo que la Virgen había dicho que siempre rece un Ave María antes de predicar, que le invoque a ella, rezando un Ave María. Le tomé el consejo, como le tomé el consejo, yo les transmito el consejo. Si no lo hacen, no pasa nada. Insisto, tips son tips. Al que no le gusta, pues no lo hace y ya está. El que dice, bueno, ya explicó la parte ya catequizó la predicada, ya no quiero escuchar más, me salgo, pues salgas. Porque los tips son puro consejo. Yo aquí les aconsejo en tips, ora antes, ora al final. ¿Cuánto oro? Pues ni tan calvo ni con 2 pelucas. Ni muchísimo, ni poquito.
porque hay gente que también se echa la oración de tal, así, una oración tan patoja que digo, ojalá Dios la haya escuchado, pero tampoco te vas a aventar ahí orando 3/4 de hora y dice, ¿a qué hora va a hablar este hombre? Qué dedo Ni tan tan, charro, Dieguito, qué perdón, dedo tan charro, es que ni tan calvo ni con dos pelucas, nunca había escuchado ese tiro tan charro. sí, ni tan calvo ni con dos, pero ni tan mucho ni tan poquito. Entonces, así, equilibrado, ¿cierto? Entonces, orar antes y orar al final. Eh, ¿Qué cosas yo les aconsejo que son tips, insisto? Historias muy interesantes. Yo le puse así porque hay una revista, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, hay una revista que se llama Muy Interesante. Así se llama la revista. Y siempre, no sé si a alguno le gusta leer esas cosas, a mí sí me gusta y me ha ido bien predicando de esto. Te lees perdón, cualquier artículo de esa revista cualquiera y todos son interesantes, me llama muy interesante, ¿no? Y usualmente, ¿qué hago? Siempre cuando voy a dar un mensaje de espiritualidad, porque cuando es catequesis y cuando es testimonio no me esfuerzo mucho en eso, porque digo, la catequesis ya de por sí tiene el contenido y la parte del testimonio, pues uno no busca convencer a nadie, uno cuenta lo que dice hecho con uno y ya está. Pero cuando voy a dar un mensaje espiritual, siempre me busco una historia así que yo digo, un dato interesante. Esto es un tip, al menos. Entonces, ya lo expliqué la semana pasada cuando hablábamos de esto de la serpiente pitón que te envuelve y tal. Y yo pensaba y decía, ¿cómo llevo el mensaje a los demás? Solo quiero transmitir un mensaje, que lo hablamos la semana pasada, removerando esto. Un mensaje. El diablo te envuelve poco a poco. El rato que te quieres dar cuenta, pues ya está muy tarde, ya te destruyó. Bueno, el espíritu de Pitón te va envolviendo poco a poco, entonces le aceptas un cafecito, le aceptas tal y terminas en la cama de la persona. Poco a poco, una sonrisa. Entonces yo cuando pensaba y decía, a ver, ¿cómo le transmito esto a los hermanos? Digo, tengo que sacar una historia muy interesante. Me fui a averiguar cuántas personas se mueren por la mordedura de una culebra, cuántas se mueren porque una culebra tal, cuántos tipos de culebras hay, cuántas serpientes, y las personas al principio fascinadas. Qué interesante, no sabíamos. Y un dato así que hasta medio me acuerdo que eran como 2000 o no me acuerdo cuánto al año que morían por asesinato de culebras. Es decir, claro, cualquiera que escucha es buenísimo, interesantísimo. Lo único que estás haciendo, que al menos a mí me sirvió, era enganchar a la gente. Le enganchas. Y ya después, cuando le tienes enganchada, tómala, le sacas el corazón del mensaje. Usualmente esto se hace, yo sé contar la historia, que algunos de ustedes han escuchado, la historia del soldado Ryan para tirar un mensaje, la historia de las personas que se ahogan para hablar de cómo el Señor a veces interviene en tu vida para quebrarte una pata, etcétera, etcétera. Así datos. Creo que ya se entendió la idea. Búscate, si quieres dar un charla espiritualidad y atraer a los hermanos, alguna historia así muy interesante, algún dato, alguna cosa, eso le atrae a la gente. Otro tips, como dije hace un momento, menos es más, busca una sola idea y dale muchas veces al tema, pero de una idea. Implanta un concepto. No vayas a implantar 20 conceptos. Antes de empezar, di qué voy a implantar y te quedas en ese concepto, en ese solo, que las personas se van a llevar eso. Eso. La idea es transmitir un mensaje, a veces dos, pero idealmente uno, pero bien llevado. ¿De acuerdo? Otro que yo no lo hago muchísimo, pero que creo que es un buen tip. A mí no se me da esto mucho, pero he visto que muchos predicadores, por ejemplo, de donde viene el Andrés y la Rosita de Yeshua, yo he visto que ahí lo hacen muchísimo. Es esto de hacer interactuar a la gente y dígale al hermano de al lado no sé cuál. El Andresito, de hecho, tiene también este tip para que las personas estén como muy pilosas unas de otras. Hacer interactuar a las personas creo que es un buen tip. Ya depende de los estilos, cómo uno lo implementa o no, pero creo que es bueno. Yo lo que hago a veces es hacerme los que no están viendo la pantalla y les pregunto, ¿están viendo la pantalla? Para ver si me dicen algo. Pero aquí estoy viendo si están viendo o no están viendo la pantalla, la verdad. Pero yo pregunto solo para ver si les despierto. Son cositas. Hacer interactuar a la gente ayuda. Uno que hace muchísimo el Fernando Mayancela, que no sé si me habrá abandonado otra vez hoy día en mis predicas. Siempre que va a predicar yo se va. Solo cuando esté el Andresito se queda. Bien desgraciado. Pero bueno, le perdonamos porque le queremos al Andresito, al Fernando Mayancela.
El Fer, por ejemplo, tiene esto, que yo creo que es un excelente tip y yo también lo utilizo, de citar mucho a pensadores, a santos, dar citas de la Biblia, contar alguna anécdota de algún santo, etcétera. A medida que la persona es más nutrida, más culta, más de esto, se transmite y las personas te ponen más atención y refuerzas la idea que quieres dar con una historia paralela. Usualmente, si tú vas a llevar un mensaje, búscate si eso le pasó a un santo. Vas a hablar de la pureza, cuenta que lo que le pasó con la pureza y el rosal a Francisco de Asís, cuenta. Vas a hablar de la obediencia, cuenta la visión del infierno de Don Bosco y lo que vio en la última puerta del infierno de la desobediencia. Por poner un ejemplo, ¿no? Vas a hablar de, qué sé yo, de la fe en el Señor y cómo se manifiesta en eventos chiquitos y tal. Cuenta lo que José María Escrivá de Balaguer y la Rosa esa de Castilla y no sé cuál historia. Eso a la gente le conecta. No es lo esencial. No pasa nada si lo omites, pero ayuda. Siempre y cuando hay una claridad de mensaje. Y por último, que ya lo he dicho muchas veces, menos es más. Ay, comadre, yo he estado hablando y me estaba proyectando que no, lo que digo no hago. Les estaba diciendo, orar antes del final, historia es muy interesante, volver sobre una misma idea varias veces, hacer interactuar a la gente, citar a pensadores santos y citas, y yo creo que es el tip que si me dijeran, di un tip fuera de orar, ¿no? Di un tip fuera de orar, menos es más. Menos es más, a veces predicas con mensajes cortos y concisos, o de una sola idea, sí sea larga la predica, pero que sea de una sola idea, impactan más. Hasta aquí, mis hermanos del curso de predicadores, y termino con este último slide, que era este de aquí, recordando la guía base. ¿Quién puede predicar? Todos, pero no todos predican todo. ¿Qué se debe predicar? A Jesús y a la la buena nueva, el Evangelio. Siempre llevar buenas noticias, no estar ahí con fatalismo llevando a la gente que les quiere meter un tiro, a menos que después les vaya a llevar a Cristo, pero al finalizar se predica a Cristo. No se predica de Abba Pater, no se predica de un grupo, no se predica de un espíritu, se predica a Cristo. Después que te valgas de todo eso para llevar un mensaje, válido, pero se predica a Cristo. ¿Cuál es el contenido y cuáles son las fuentes para llevar a esto? Pues las fuentes ya las vimos del detalle, pero el contenido es o das un testimonio, o vas a dar una catequesis, o vas a dar una espiritualidad. Y si vas a meterte ahí una mezcla de un poquito de testimonio, un poquito de catequesis, distingue, que las personas tengan claridad de cuándo estás contando tu historia, cuándo estás dando una enseñanza concreta y cuándo estás dándole una exhortación a alguien. Distingue, por favor, que esta falta de distinción es lo que más daño le ha hecho a nuestra fe, según yo, es una... Y estilos y tips, pues ya les di un poco, sobre todo que tú sepas que eres único y por tanto especial en tu ser, porque Dios hace una obra particular contigo. Mis hermanos, me pasé 20 minutos, se hizo lo que se pudo con humildad, y 2 clases. Pueden prender, por favor, las camaritas para ver si ahorita sí les veo y podemos cerrar esto con alguna pregunta o alguna queja, duda, comentario, apreciación. Nadie prende la cámara. Bueno, la Cindy ya prendió. Muchas gracias, mi Cindy. Muchas gracias, Andresito. Vendió la Tati, la Gaby, Marcelito Parra. Buenas noches, mis hermanos. Sandrita López, Margarita. Muchas gracias por estar ahí, porque uno no sabe si dejen prendido y dicen para cumplir, les pongan check nomás en la lista del Andrés y la Rosita. Francesco, Manu, Carito. ¿Alguien tiene una pregunta, una consulta, una observación de esto? Madre, siempre que uno, hay de a dos, o no entendieron nada o entendieron todo. Hay de a dos. Pero me parece que todo está Yo claro. les quiero preguntar algo, por favor. Ya, dale. Sí, solo no sé si los tips era únicamente del tema de espiritualidad, ¿cierto? ¿O es de todos los 3 tipos de contenido? Ya, los tips que yo puse aquí son más enfocados de espiritualidad, porque, o sea, también toca un poquito de lo de la catequesis, ¿no? De esto de menos en más.
hacer interactuar a la gente, que sí lo puse cuando hablamos de catequesis, pero del resto más son para espiritualidad, porque la catequesis, como cuando hablamos de catequesis, es muy puntual lo que uno da. O sea, si vas a hablar de algo muy puntual. Por ejemplo, en este curso yo vine a hablar con ustedes de cómo predicar, muy puntual. Entonces no me meto en si está bueno o no está bueno llevar una cercanía con la iglesia, o cómo vivir los sacramentos, o qué devociones son más bonitas, o cómo llevar tu matrimonio. Digo, no, ahí sí ya me empieza a hacer una mezcolanza bestial. Sí me explico, ¿cierto? Sí, perfecto, Gracias. muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, voy a pensar que sí aprendieron. Voy a pensar que sí aprendieron. No. Bueno, entonces, mis hermanos, solo para cerrar, les digo este comentario final. Eh, Nosotros, mis hermanos queridos, lindos, estamos dentro del seguimiento de nuestra iglesia, y el día próximo jueves nosotros estamos llamados por el padre Livingston, y que de hecho todos los terceros jueves de mes estamos encargados en esa parroquia de llevar una espiritualidad muy profunda, de unirnos con Jesús en el sacramento, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar ese día es que nosotros tenemos que estar idealmente puntuales en misa de 6:30 de la tarde, o que al menos vayan llegando lo más pronto antes de que empiece la adoración a las 7:10 de la noche, 7:10 más o menos. Depende de lo que dure la misa, empezará la adoración, y estaremos en la iglesia de La Paz adorando al Santísimo, cantándole al Señor y haciendo un espacio que dura más o menos 30-40 minutos de adoración a Jesús, que de hecho de por sí es hermoso adorarle, pero particularmente ahí el padre Livingston, lo que él va a pedir es que las gracias que se derramen sean para esta comunidad, para nosotros. Él quiere pedir que el Espíritu Santo se derrame en los hermanos de esta comunidad, cada uno de ustedes que logramos ir ese día, que es abierto para todo el mundo, y de hecho cada jueves, porque él hace esto todas las semanas, solo que cada grupo tiene como una semana en particular. Bueno, solo 4 grupos tenemos. Todos los que estamos en la parroquia, pero él quiere que vaya toda la parroquia y demás, pero que ese jueves en especial los hermanos que participan logren tener esta conexión con el Señor, porque no podemos nosotros ir hablando de Dios sin tener este encuentro profundo con Él. Lamentablemente, porque, y esto lo digo así, lamentablemente en el sentido de que ya no nos podemos ver mucho, la tecnología hizo a raíz de la pandemia mucho mal en distanciarnos, y positivamente que se puedan dar estas formaciones, que de hecho es difícil juntarse cada semana. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda. Lo positivo ya tenemos. Nos estamos viendo 4 veces al mes, dependiendo de los meses, aquí para aprender. Lo negativo, no estamos recibiendo un espíritu igual. Y yo voy voy a hablar ahorita en persona propia. Yo voy a la Santa Misa todos los días, procuro ir todos los días, rezar el rosario todos los días y demás. Estoy recibiendo un espíritu yo, Diego. Y ya después en algún momento me conecto con ustedes, sobre todo cuando oramos. En mi caso, yo no me conecto al rosario a las 9 de la noche, porque como vieron, aquí tengo presión familiar para, para cumplir mis obligaciones de padre y esposo, pero me conecto a veces a la 1:25, 2:25 de la tarde para orar con los hermanos y algo compartir el espíritu de la oración, pero no siempre estamos compartiendo el mismo espíritu. Y es bien importante que al menos una vez, que es una vez al mes, que de hecho es medio pobre, ¿no? Porque debe ser más seguido, pero que al menos una vez al mes todos recibamos el mismo espíritu, que el espíritu fluya entre nosotros y nos vaya conectando y nos vaya sanando. Acordarnos que no servimos a un Dios buenito, un buenón ahí que no tiene poder, o que es cualquier mudo. No, no. Nosotros seguimos a Cristo vivo. Y para seguirle a Él hay que unirse, hay que ponerse de rodillas, hay que buscarle a Él. Y cuando lo hacemos en comunidad, se derrama la espiritualidad de Abba Pater en nosotros. De eso vamos a tener una charla más adelante, seguramente en 3-4 sesiones, que esa también me toca darla a mí,
para aprender cuál es la espiritualidad esta que recibo, pero una cosa es aprender intelectualmente, que es decir, ya aprendí la espiritualidad franciscana, ya sé este espíritu de la sencillez, de la alegría franciscana, ya aprendí. Es diferente vivirlo. Vivir la espiritualidad es otra cosa. Ya aprendí del espíritu de lazos de amor mariano, ya aprendí del amor a la Virgen María y tal, así, válido. Que lo tengas en tu cabeza muy bien. Diferente es vivirlo. Diferente es vivirlo. Es lo mismo con nuestra espiritualidad. Es lo mismo con nuestra espiritualidad, que ya la aprenderemos en su momento, pero para vivirla hay que unirnos en esos espacios. Entonces el próximo jueves, por favor, nos vemos en la Iglesia de La Paz. Y ahí vamos a tener cuál es el itinerario. 6:30 de la tarde empieza la misa, que de hecho nos toca cantar a nosotros. 7 de la noche es la adoración, hasta 7:45 más o menos. Y pasamos inmediatamente al salón de conferencias y tenemos la enseñanza con Andresito Rosita del tema que toque, que no sé cuál es el siguiente tema, ellos lo saben mejor que yo. Entonces ya nos van a decir cuál es el siguiente que toca del módulo que vimos. Y ahí vamos avanzando. No sé si tienen alguna duda, consulta respecto de esto. Dieguito, sí. quería que comprometiéramos a Fer para que nos ayude, exacto, a cantar, a Fer, Mayancela. Cantar o a tocar. Si no está, se fugó, solo viene cuando estás tú. Nos va a tocar decirle por fuera. Por eso, ya antes hay que decirle. Sí, ajá, ya le digo yo igual cuando converse con él. Sí, ahí cantamos entre tú y yo y el Fer. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? ¿Nada? Que conste. Bueno, mi Cindy les va a pasar entonces los escritos. Y la Margarita iba a decir algo, creo. Sí, que sí hay que ir con uniforme. Sí, el padre quiere de hecho nos pidió incluso que él quisiera que ese día pongamos en la iglesia banners de Abba Pater, e incluso dijo que sería chévere, me dijo, debería ser chévere que pongan unos 2 o 3 personas afuera en la puerta de la iglesia dando la bienvenida a la gente desde la misa, nos dijo. Y de hecho eso no solo lo pidió para el tercer jueves, lo pidió para todos los domingos del año. Nosotros, para algunos tal vez lo saben, otros quizá no, todos los domingos misa de 7 de la noche cantamos en La Paz. Nos intercalamos entre Andrés y yo, cantamos un domingo, y está la María Claudia, está la Alegría, el Fernando, la Cinti, mi esposa, la Rosita, estamos haciendo las lecturas o estamos ahí participando, recogiendo la limosna, etcétera, etcétera, según sea el caso. Y el padre dijo, incluso esa misa de todos los domingos 7 de la noche deberían estar algunos de los hermanos ahí afuera recibiendo a las personas y tal. Entonces yo le dije, mucho padre, será lo que se pueda, no es que somos miles así para decir que se vengan, que de hecho aprovecho para hacer la invitación si alguno siente su corazón hacer eso, ayudarnos a que la misa sea más nuestra, pero en el tercer jueves sí, nos dijo que vengan con la ropa que les distingue a ustedes, que pongan la iglesia llena de sus logos, y que la adoración sea guiada por ustedes y él camina por el Santísimo, por la iglesia y todo, y que se derrame el Espíritu Santo sobre esta espiritualidad. Yo le agradecí mucho, le dije, no, pero no hay necesidad de todo esto, y él me dijo esta frase que me gustó, me pareció bien linda, de parte de él, que dijo, es que esta espiritualidad es tan bonita, nos dijo él, que debería ser más conocida. Esta espiritualidad es tan bonita que más personas deberían conocer, y por eso es importante que empiecen a publicitarse más. Entonces le dije, bueno, pues muchas gracias, padre. Entonces, ojalá puedan ir el próximo jueves, ojalá. Les esperamos, les queremos mucho, y ya la grabación de esto eventualmente será compartido a los hermanos que así lo desean. Como les había dicho, siempre terminamos orando. Señor, a ti toda la gloria de todo, tú eres el Todopoderoso. A ti te honramos, a ti te bendecimos. A ti te entregamos todo lo que es tuyo, aparta de nosotros lo que no viene de ti. Y permítenos conocerte y amarte, eres nuestro Padre. Estás siempre con nosotros, siempre con nosotros, siempre en nosotros. Bendícenos, Padre, que te podamos conocer más, que te podamos amar más. Bendícenos, Papá.
bendícenos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. Madre Santísima, también nos ponemos en tus manos. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, y yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y ahora y en mi última agonía, sé tú mi amparo y mi protección. Amén. En el santo nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Solo una cosa que me olvidé, y perdón que no terminé la sesión. Ahorita que estaba orando me acordé de una idea que sentí en mi corazón y me olvidé de transmitirla en la formación que le explico en 20 segundos. El Señor me hizo sentir mucho cuando preparaba yo este mensaje. Bueno, no solo es para la charla de hoy, no es para todo el curso, pero igual lo quiero decir de una vez. Hay que tener en cuenta, mis hermanos, que un líder lidera. Esto me lo plantó muy fuerte en el corazón el Señor, que lo marque a ustedes. Un líder lidera. ¿Y por qué lo sentí? Porque lo que percibía en el momento que oraba es que el Señor me hacía saber que una de las cosas que a veces está esperando uno para predicar es que le digan que tiene que predicar, o que le manden, o que poco y más y le digan, pero haznos el favor de tener este momento. Y el Señor me hacía saber que no es así. Un líder lidera. Un líder se encuentra el momento para llevar el mensaje de Dios. Si ustedes van a predicar, lo pueden hacer, como dice el apóstol Pablo, a tiempo y a destiempo. Es decir, en cualquier momento. Se sueltan nomás a hablar. Entonces uno se busca los medios, pero no va a pasar nada si ustedes no lo hacen. Si ustedes no se deciden salir a dar el mensaje del Señor, nadie lo va a hacer. No va a pasar. Y hay personas a las cuales solo puedes tener acceso tú. Hay gente de tu familia que solo, a la única que va a escuchar es a ti. O gente de tu trabajo, o gente de tu oficina, o gente tal que decir, no, el Dieguito Grande a lo mejor sí le puedo llevar al Andresito a que le escuche mi mami, que le escuche tal, a lo mejor mi mamá sí va, a lo mejor mi primo va, pero hay gente que te va a decir, yo no me meto a escucharles de cura en mi vida, pero a ti sí te va a escuchar, a ti sí te va a escuchar. Entonces un líder lidera, esto es importante, ¿ok? Una santa jornada. Chao mis queridos hermanos.